Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace más o menos Bootstrap? ¿No? Bootstrap, su función es, pues bueno, crear páginas web en pocos días, en pocas semanas. Prácticamente te hace más rápida la función de crear código, ¿no? Se podría decir que es mucho más sencillo crear código desde la misma librería. Bueno, en este caso voy a eliminar estas partes porque esto no es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Solo vamos a utilizar la grilla de Bootstrap. Ok, primero voy a compartir toda mi pantalla. Ahí está, creo que ahora sí se ve. Muy bien, para eso vamos a buscar Bootstrap. Ok, vamos a buscar Bootstrap. Bootstrap 5. Aquí te voy a pasar la página actual de Bootstrap, pero obviamente ya explicándote lo que serían las grillas de Bootstrap. Ahí está. Listo. Muy bien. Voy a traducirlo a esta página. El sistema de red o grillas de Bootstrap. ¿Qué es esto? ¿No? Prácticamente, ¿qué significa el sistema de grillas? Muy bien. En Bootstrap es un framework que sirve normalmente, tiene las especificaciones para dar etiquetas en HTML, CSS y JavaScript. Prácticamente los tres lenguajes que estamos utilizando, todos esos se combinan y crean Bootstrap, ¿no? Bootstrap utiliza esos tres lenguajes. Ahora, el sistema de grillas es muy importante, ¿por qué? Porque es como decir la base, ¿no? La base para construir. Si no sabemos esto, no podemos saber cómo vamos a construir toda la casa. Entonces, ¿es necesario? Sí, es necesario saber el sistema de grillas. Por ejemplo, aquí dice, el sistema de cuadrícula de Bootstrap utiliza una serie de contenedores, filas y columnas para diseñar y alinear el contenido hasta construir con Flexbox. Y es totalmente receptivo. A continuación se muestra un ejemplo y una explicación detallada de cómo sucede el sistema de la red. ¿Ok? Aquí tenemos tres columnas que pasadas a código son divs. ¿Okay? Anteriormente yo había explicado que las etiquetas divs no servían, solo sirven, bueno, su primera función de la etiqueta de div es agrupar etiquetas, ¿no? Por eso es inútil, prácticamente div es innecesario. Pero cuando estamos hablando de librerías, sí es necesario, porque se usa demasiado, ¿no? Y aquí lo puedes ver. Todas las etiquetas que están, prácticamente, todas las etiquetas que están colocadas están en divs con sus atributos y sus valores, todos están dentro de div. ¿Ok? Entonces, y aquí me dice, tiene reglas. ¿Ok? También contiene reglas. Para esto primero necesitamos lo que sería vamos aquí a documentos, introducción, nos vamos a esta plantilla de inicio. Okay, aquí lo voy a traer en inglés. Ok, tienes que entrar aquí, primero entra a Bootstrap, te vas a documentos o a docs, bajas hasta abajo hasta donde dice Starter Template y esto lo vamos a copiar. Ok, ¿por qué es necesario copiar esto? Porque esto tiene lo que sería algunos links de bases de datos que vamos a necesitar y que también dentro de aquí ya pues el Bootstrap va a componerse de CSS, JavaScript, etc. Ok, vamos a reemplazarlo por todo esto. Más o menos te va a quedar así. Puedes borrar estas partes. Ahora déjame inhabilitar esto. Ya, puedes borrar estas partes ya que esto no te va a servir de nada. Son simplemente comentarios. Entonces aquí. Esto siempre está por aquí. El get es aquí. Meta, bla, bla, bla. Ya, listo. Ya, así se queda. Muy bien, entonces ahora sí podemos ir a las grillas de Wolfram. Grid, grid system. Grid system. Listo. A ver, primero vamos a copiar esta parte y yo te voy a ir explicando en qué se basa. Vamos a pegarlo aquí. Voy a meter aquí. Vamos a pegarlo aquí. Y dentro de aquí vamos a ver lo que sería el sistema. Ok. Este sistema pequeño se compone de contenedores. Okay. Este es el primer contenedor. Y el contenedor ocupa en total dos espacios. Okay. En total son dos espacios. ¿Alguien habló, creo?
Ahí está, ya. Ok, muy bien, les voy a explicar desde el inicio. Este div tiene una clase denominada contenedor. Ok, este contenedor tiene unas ciertas reglas. Okay. De hecho, cada contenedor tiene una cierta regla. Y la regla principal es que solo puede contener 12 columnas. ¿Ok? ¿Y dónde sabemos que tiene 12 columnas? ¿O cómo yo puedo saber cuántas columnas puede tener tantos? ¿No? Por ejemplo, esta es una columna. ¿Ok? O es un espacio pequeñito. Vamos a verlo dentro de la página web. Y acá está. Un ratito voy a alinearlo para esta parte. Ok, me dice que tengo en total 3 columnas, ¿no? Y se puede ver, si que no puede ver, podemos ponerlo también este color. Aquí vamos a ver si está alineado con el CSS. Ok, serían col, ¿no? Todos los cols. Color que sea este color. Ahí está la columna. Muy bien. Entonces, cada uno tiene, pues, son en total 3, ¿no? Pero ahora vamos a ir avanzando y les voy a ir mostrando algunas cosas. Aquí está. Estos son los prefijos que tiene, pues, cada columna. ¿Y estos se usan para qué? Para Bootstrap es también reconocido porque tiene lo que sería responsive. ¿Okay? ¿Qué es responsive, profesor? Responsive es cuando mi página se adapta a celulares, computadoras, laptops, tablets, etc. Se adapta hasta tantos píxeles y de tantos píxeles se vuelve mucho mayor. Un ejemplo, Bootstrap, por ejemplo. Okay, vamos a hacer un ejemplo. Miren, Bootstrap se vería así desde un celular. Así, igualito, así como están viendo así, se vería desde un celular. Y aquí yo puedo ver desde cómo se vería, ver, desde un iPhone 12, así se vería. Desde un Galaxy, por ejemplo, así también se vería. Desde un Samsung, así se ve. Ven, pero algunas páginas no tienen esta función, que es el sistema de responsive. ¿Ok? Entonces, lo que te está dando a indicar aquí es que dependiendo de tantos píxeles, va a realizar un cambio ese pequeño bloquecito de contenido que tú has colocado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí aparece XL, que es el ancho más grande. Esto es para tablets, laptops, computadoras, etc. Este ya es para celulares. Este ya es para un celular un poco más pequeño. Y este ya es para un celular aún más pequeño todavía. ¿Okay? Entonces, todos estos de aquí se tienen que utilizar. Sí, se tienen que utilizar. Y aquí me va explicando un poco más, ¿no? Miren aquí, una de dos. Aquí está ocupando un espacio entre los dos. Solo puede ver dependiendo de la fila, porque acá hay en total 2 filas. Y para los que no saben qué pasaría, profesor, si yo coloco más de 12 columnas en una sola fila, bueno, va a pasar esto. Ok, lo vamos a ver aquí. Las columnas tienen dependencias, ¿ok? Si yo le pongo menos, si le pongo 5, va a ocupar 5 espacios del 100%. ¿Esto cómo se ve? Aquí. Esta columna está ocupando el 50% y las demás ocupan solo el 25-25. ¿Ok? Del 100% que en total son 12, ¿no? 12 espacios. ¿No? Ahora, si yo ocupo el 10%, se supone que aquí hay 2 columnas, ¿no? Ya completaría 12. Sí, efectivamente, acá están las 2 columnas chiquititas y acá está la columna más grande que ocupa el 10%. Ahora, profesor, si ocuparan el 12%, o sea que es el total es la regla definitiva, ¿qué es lo que pasa? Se pasa para abajo. ¿Me entienden? La columna que pertenece a esta fila ya no va a pertenecer a esa. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, su total espaciado es de 12 columnas, solo 2 espacios no tiene en cada fila. Y de cada contenedor puede haber en total, no hay un total, ¿ok? Puede ser infinito, pero solo puede haber en cada fila, porque la fila está dentro del contenedor, solo pueden haber 12 columnas, ¿ok? 12 espacios, dependiendo de sí. Ahora, ¿cómo se va repartiendo los espacios, no? Si yo tenía 3, si ahorita, bueno, si hace un ratito yo tenía 3, cada uno vale 4.
Si ahora a este yo le doy 3, bueno, creo que se va entendiendo, ¿no? Se va dividiendo prácticamente. Y a cada uno se le da, pues, el total de 12, ¿no? Si en caso yo tuviera solo 2, a cada uno se le da, pues, 6. Si yo voy a quitar este, los dos van a ocupar el 100%. Ven, y si yo le agrego más, ambos ocupan, es una equidad, ¿ok? Es una equidad. Acá ambos ocupan, pues, lo mismo. Muy bien. Ahora, ¿qué más se puede hacer, profesor? Por ejemplo, podemos hacer esta parte que aquí me dice que está agregando columnas en una sola fila y acá está agregando más columnas. Bueno, yo creo que aquí ya se va entendiendo cuál es el sistema de grillas, ¿no? Vamos a ir un poco más abajo. Aquí me dice establecer el ancho de una columna. Y aquí está. ¿Ven? Se le agrega estos numeritos. ¿Para qué? Para diferenciar un poco más del resto. Si que quiere que este solo del medio ocupe el 6% más que los demás, listo, le pone 6. Así hasta el máximo que es 12. Nada más. Y aquí me dice, contenido ancho variable. Use call breakpoint autoclass para dimensionar la columna según el ancho natural de su contenido. Ahora, existe el Justify Contents MD Center o todo este texto que ustedes están viendo aquí, tiene un significado y también tiene pues su propiedad, ¿no? Tiene prácticamente, es un comando que se le da directamente a un atributo. En este caso, el atributo clase. Y por ejemplo, ¿qué puede significar esto, profesor? ¿Por qué se le agregara más? Ya no es simplemente row, ¿no? Row era la fila, pero ahora se le pone Justify Content MD Center. ¿Qué es lo que hace? Center es centro. Content, contenido centrado prácticamente, ¿no? Contenido centrado. Y este es lo único que hace, lo va a contener todo en el centro. Y aquí está. Muy bien, ahora sí creo que ya podemos probar lo que serían los cambios de response. Ok, vamos a utilizar ahora call SMN. Vamos a agregar este de aquí, por ejemplo. Call SMM, que después de 576 píxeles hace un cambio, y el MD después de 700, bueno, aquí da pues prácticamente los píxeles que dependiendo de cuánto hacen un cambio, ¿no? Y aquí me dice, clase única, modificadores, bla, bla, bla. Bien, ahora vamos a pasar para hacer una prueba pequeña. Una prueba pequeña que se puede hacer. Okay. Cuando yo coloco colMD, dependiendo de tantos píxeles, en este caso como el ancho de mi pantalla es muy pequeño, lo que va a hacer es prácticamente ocupar el 100% del espacio, ¿no? En este caso las 12 opciones que tenía. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocupa? Pues se baja para abajo, ¿no? Y efectivamente es lo que pasa. Las dos columnas pequeñas que están apareciendo aquí, en total eran 3 en una sola fila, bajan para abajo. Y profesor, si yo no acabo de colocar, hay una pequeña diferencia, ¿no? Tal vez es un error. Si yo no coloco, pues, en este caso yo no he colocado ninguna fila, porque no he colocado ninguna fila, ¿por qué es que se baja abajo sin colocar ninguno? ¿No? Por esa misma regla. Y a pesar de que yo no coloque más, puedo seguir intentándolo, ¿no? O sea que yo también pongo otra vez 12 en la siguiente fila, de igual manera va a bajar. Y así correspondiendo a la siguiente, ¿no? Hasta completar los 3. Muy bien. Ahora hay algo que hay que entender también de Bootstrap, y es que puntos de interrupción, mezcla, combinar. Aquí, por ejemplo.
Vamos a ver. Les voy a faltar también. Ahí está. Ok, ¿qué me estoy diciendo? Las columnas empiezan con un 50% mediante un móvil y un 36% después en una computadora o en tu escritorio, ¿no? Algo parecido así. Vamos ahora a ver un cambio. Si yo chico, ahí está. Si hay un cambio, ¿ok? Miren, ahorita está ocupando, por ejemplo, se van guiando por aquí, por el MD, Call MD8, ¿ok? Son 8 en total, y aquí está ocupando, aquí en total solo hay 2, ¿ok? Solo hay 2. Y este está ocupando el 6%, ¿ok? El 6% para que sea en total 12. No, diré en este caso está ocupando el 4%. Pero, cuando ustedes sabrán, el MD después de 500 no sé cuántos píxeles, vamos a bajando, vamos para que ustedes puedan ver, guíense por el píxeles que aparecen aquí arribita, ahí 76, 73, no, 78, 79, 70 y 769, ok, después de este 769 hace un cambio, vamos bajando y hace un cambio, ahí, ok, ¿por qué se va mediando esto? Por el call 6, ok, el call 6, y tienen que saber esto de aquí porque es muy importante, el call 6 es el primero, este de aquí, es el automático, ok, este no tiene un prefijo de píxeles. Los otros que ya van avanzando sí tienen un prefijo de píxeles, ya que aparece, ¿no? 720, en este es 768, ¿no? 960, después de un cambio 992. Y así igualito va bajando. ¿Ven? Y esto se puede rellenar de contenido, ¿no? En este caso podemos crear una página web. Ahora, para crear una página web, profesor, ¿qué es lo que necesitamos? Primero necesitamos saber el sistema de grillas, que esto ya lo tenemos que saber. Y ahora vamos a pasar por las columnas, ¿ok? Las columnas, esto también es muy importante, ¿ok? Parece que no, pero sí, muy importante, ya que de aquí vamos a poder formar pues prácticamente la página web. Vamos a copiar una pequeña de aquí y vamos a entender un poco. Ok, el Deep Class Container, bueno, esto no hay que explicarlo, es un contenedor, las filas que dice Align Items Start, ok, desde aquí inicia, Center, ya supongo que aquí dice bueno, final prácticamente. Muy bien, creo que hasta ahí sí se entiende, ¿no? Item Start, que es el inicio, centrado, final. Columna, 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 columna. Una de 3 columnas. De aquí me dice call in self start, self center, self. Termino. Alineación horizontal. Ok, container start, call 4, 4, 4. En total hay 2. Serían 8, ¿no? Y acá sobraría un espacio. Aquí también sobra un espacio. Sobra. Ok. Envoltura de columna. Y aquí me dice, dado que tal, me da 3, este divide 4 columnas, se vuelve una nueva línea de medida contigua. Las columnas suficientes continúan a lo largo de la nueva línea. Ok. A estos también se le puede agregar lo que sería colores. ¿Okay? Los colores que ¿se le agrega también desde CSS, profesor? Sí, también se le puede agregar desde CSS. Pero también existe la función de agregarlo desde aquí mismo, ¿no? Que en este caso es, por ejemplo, si yo le quiero poner negro, simplemente le pongo dark. De barra. Bueno, este es el sistema de grillas, ¿ok? Esta es la primera que tenemos que aprender, sistema de grillas. Luego ya pasamos a las columnas, gutters, setane. Bueno, esto de aquí no es tan importante, solo las columnas y el sistema de grillas. Bien. Para esto, tenemos que aprender lo que sería CSS, ¿no? Y en CSS hay algo que les tengo que mostrar también. Vamos a poner
por ejemplo, este container, ¿ok? Vamos a poner el container. Punto container, porque ustedes sabrán las especificidades. Ah, cierto, nunca les conté container. Las especificidades, bueno, las especificaciones, ¿no? Que cada uno contiene. Por ejemplo, chicos, anteriormente nosotros agarramos desde la etiqueta, ¿no? Simplemente agarramos, por ejemplo, entonces la etiqueta, poníamos acá div en el style, div punto, y bueno, ya colocábamos los comandos, ¿no? Pero ahora existen pues las clases, ¿no? Que las clases se agarran con este puntito. ¿Ok? Tienen que aprenderla. Las clases y los identificadores son muy diferentes, ¿ok? Las clases se agarran con un punto y los identificadores o los IDs se agarran con este simbolito, ¿no? El símbolo de Michi, ¿no? O numeral, como ustedes quieren llamarlo. O de 3 en raya, tal vez, ¿no? Bueno, a mi container, ¿qué le voy a poner? Ok, primero vamos a agregarle un color, pero no un color, ¿ok? Porque si yo le agrego color, aquí no va a haber ningún cambio, ya que normalmente este comando de color se alinea por lo que sería el texto, ¿no? ¿Por qué el texto agarra, profesor, y no el color de la pantalla? Porque las figuras son representaciones como tablas, ¿ok? Y las tablitas no es para darle un color a las tablas, ¿ok? Para eso existe también otro comando que se llama background color, ¿ok? Pero si es que tú quieres darle, vamos a poner este color azulito, ¿no? Ya, listo. Ahora, para darle un color a lo que sería el gráfico, ¿no? Background color, este sí se le tiene que agregar, obviamente. A este le vamos a poner un dark red. No, el contenedor es diferente. Ok, row. Background color, the red. A ver si ahí está, listo. Quiero que todos los tengan, por ejemplo, un cambio. A ver si se me deja. Text align center no, porque nos vamos a guiar desde ahí. Font size de 20 píxeles. Vamos a ver un font family big. Ya, listo. Y también podemos agregar lo que sería el punto container hover. Vamos a poner un color. No, pequeño. Ya. Un color. Bueno, solo que cambie la pequeña contextura. Ahí está bien. Ok, ya, listo. Muy bien, ahora podemos agregar lo que sería el JavaScript. Contenidos, moving the scope, bla, bla, bla. Listo. Ok. Algo que también no les había mostrado es que en JavaScript, que tiene pues directamente el Bootstrap, acá vamos a buscarlo, su JavaScript, y ahí está. Y aquí me dice, importar el tipo de módulo, bla, 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 array from documental todas, que esto es para buscar pues prácticamente las dependencias, ¿no? jQuery. Ok, existen tres
dos librerías que se usan normalmente, ¿ok? Dos librerías que son las más utilizadas en CC, bueno, en CSS no, diré en JavaScript. Y una de esas, ahora déjenme sacar esto a un lado. Ya. Una es Popper.js, que es para descargar paquetes dependiendo de... ¿sí? Uno es Popper.js y el otro, si no me recuerdo, era jQuery. jQuery. Y aquí dice, jQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, solamente por bla, 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 le permite crear un interactuar con documentos HTML. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos va a facilitar estas dos? Bueno, Popper.js es para lo que serían las animaciones y jQuery es para descargar paquetes exteriores. Eso es lo único que hace. No hay nada más. ¿Okay? ¿Son importantes? Sí, son importantes. Al momento de iniciar cada proyecto, normalmente se usa jQuery. ¿Okay? Y esto es algo que ustedes tienen que saber también, ¿no? Vamos a hacerlo esto por aquí. Muy bien. Ahora, les había comentado que en la anterior clase les iba a enseñar lo que sería signos de algoritmos, o más bien dicho, tipos de algoritmos o símbolos no me recuerdo. Eran algunos símbolos que les iba a enseñar. En este caso, existen algunos símbolos que son para diferenciar productos, o más bien dicho, datos. ¿Ok? Datos. Vamos a buscarlo aquí en internet. Y lo voy a mostrar por aquí. Ok, ¿qué es esto de aquí? Y les tengo que explicar rápidamente, ¿ok? Porque nos quedan 5 minutos. Ok, los operadores lógicos es como decir, a ver, ¿cómo les podría explicar? Cada uno tiene una pequeña diferencia de otra, ¿ok? Para esto vamos a crear una variable muy sencilla, let, por ejemplo, número 1, que pues tenga un número, ¿ok? Que tenga, por ejemplo, 21, ¿listo? Y let texto, ¿no? Let texto que pues tiene texto, en este caso le voy a colocar, por ejemplo, Luis, ¿ok? Luis, ahí está el nombre del participante. Listo. Ahora, ¿cómo se diferencia uno de otro? ¿No? Porque obviamente, profesor, tiene que haber una pequeña diferencia. Exactamente, sí existen diferencias. Ok, existe una pequeña diferencia. Y esto es lo que vamos a ver. Aquí está. Lógico, no lógicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, igual, estrictamente igual, distinto. Este de aquí está bien. Aquí para que se den una pequeña idea. Muy bien. ¿Qué es esto, profesor? ¿Qué es esto, profesor? Ok, vamos a poner primero un document, okay, un document.write. Y aquí les vamos a enseñar. Okay. Primero, este de aquí. Ok, los operadores lógicos y relacionales. Los iguales. Ok, los iguales es igualdad. Aquí simplemente vamos a verificar si es que el tipo de dato es lo mismo. Ok, y para esto voy a crear otra variable más que diga número 2 y que sea el mismo dato, ¿no? El mismo, pues 21. ¿No? Ahí está. Entonces, ahora yo voy a poner número 1, ok, número 1, que va a ser igual a número 2. ¿Son iguales? Ok, vamos a verificar. 21 son iguales. Efectivamente, sí, son iguales.
Vamos a ponerle puntico. Y debería emplear número 1. ¿Ok? Y esto es lo que me devuelve es true. ¿Ok? Es un objeto booleano. ¿Por qué me devuelve un tipo booleano? O más bien dicho, un tipo de dato booleano, ¿no? Como ustedes sabrán, el tipo de dato booleano es false y true, o sea, verdadero y falso. ¿Ok? Lo que hace el signo de igual, verifica si es que el número 1 y el número 2 son iguales. ¿Son iguales? Vamos a verificar 21, 21, efectivamente, sí, son iguales. ¿Y cómo esto se verifica, profesor? Muy sencillo. ¿Ok? Se verifica muy sencillo. Para esto, ¿ok? Para esto, vamos a colocarle aquí y en el document.write le colocamos los iguales, ¿no? Voy a borrar este container. Ahí está. Ahí está. Ok, lo que me lanza es true. Ok, esto es verificar, esto es lo que está verificando prácticamente. Y son los comparadores iguales. Ok, por ejemplo, un dato, ¿no? Imaginemos a ver una tienda, ¿no? Una prenda de ropa. Yo voy por mi prenda y verifico que sean del mismo color. Ok, nada más. ¿Son del mismo color? Efectivamente son del mismo color. Ahora, vamos a pasar por otro dato. El dato estrictamente igual, que en este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, son el mismo valor, ¿ok? Son el mismo valor, ambos son 21, pero como yo les había explicado, no son el mismo tipo de dato. Este es number o numérico y este es texto, ¿no? Es prácticamente cadena de texto. Verificamos si es que son iguales, ¿no? En este caso, con el otro signo de igual, verificamos si son estrictamente iguales, ¿no? En este caso vamos a verificar si son estrictamente iguales. Son estrictamente iguales ambos, el mismo tipo de dato, que por cierto sí es, o sea, debería darme true, pero no son el mismo tipo, bueno, son el mismo tipo de valor, pero no el mismo tipo de dato. No sé si me entienden. ¿Ok? Ambos son 21, pero este es una cadena de texto y este no. ¿Ok? Eso es lo que verifica el igual, igual, igual. El 2 igual solo verifica si son el mismo tipo de dato. ¿Ok? Si yo le borro esto, porque ambos sabemos que esto es cadena de texto y esto no, me va a decir que es true porque ambos sí son iguales, pero si esto es estrictamente igual, o sea, está verificando todavía si es la misma talla, la misma prenda, el mismo color, etcétera, 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 y no. ¿Ok? Coincide que no. Muy bien, pasamos al siguiente. Este va a verificar simplemente si es distinto, y esto más te sirve en lo que sería sistemas, ¿ok? Vamos a verificar, son distintos, 21 más 21, debería darme false porque no, no son distintos, de hecho son el mismo tipo de valor. Pero ahora, si yo le coloco, por ejemplo, que sea texto, porque el texto contiene a Luis, ¿ok? Texto contiene a Luis, y esto se me va a dar true porque obviamente esto es texto, no por el tipo de dato, ¿ok? Porque ambos sabemos que el tipo de dato aquí no interesa, solo interesa si son estrictamente iguales,
solo identifica si es diferente, nada más. ¿Ok? Si es diferente, Luis no es igual a un número, entonces sí, es diferente y lo que me sale es true. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Estrictamente distinto, o sea que puede ser esto, ¿no? Puede ser esto. Y que sea aquí el número 2. Número 2. ¿Son estrictamente distintos? Efectivamente, sí son estrictamente distintos. ¿Por qué? Porque ambos no tienen el mismo tipo de dato y tampoco, bueno, sí son el mismo valor, pero ambos no tienen el mismo tipo de dato, entonces sí, son estrictamente distintos, efectivamente. Ok, pasamos al siguiente. Me dice, mayor, bueno, esto no hay que explicarlo, ¿no? Mayor, menor, mayor igual a qué, menor igual que. Que esto, por cierto, se da así. Y operador, que esto sí les va a causar un poquito, ¿no? Operador y. Ok, aquí solo me va a devolver booleanos. Bueno, directamente el tipo de valor que me va a devolver solo van a ser booleanos. ¿Ok? Pero esto va a ser un poquito más difícil de explicarles. Aquí, por ejemplo, desigualdad, negación, not y a ver. Acá está. O, idénticos, desigualdad, igualdad, desigualdad, o, y, negación. Ok. Para esto puedo hacerles un pequeño, una pequeña prueba que a mí también me hicieron en el momento de agarrar operadores lógicos, que les va a facilitar un poco el entender, para que puedan entender un poco mejor. Ok. Pero ya son las 11:03 y ya tengo que terminar la clase. Bueno, chicos, a ver, quiero cerrar esto de aquí, listo. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por ahora. Vamos a avanzar en la próxima clase, el próximo sistema de grillas. Bueno, en este caso vamos a dar un poco más a fondo el sistema de grillas y ya vamos a tener que hacer un poco más de CSS. ¿Por qué? Porque CSS, profesor, porque vamos a darle estilo ya directamente a la página. ¿Ok? Y esto vamos a ir creando poquito a poquito. Bueno, chicos, ya terminó la clase, pueden ir retirándose. Nos vemos en la próxima clase y esto, bueno, se queda grabado prácticamente. ¿Ok? Voy a pasar la grabación. Aquí, listo, detener grabación.